tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, por supuesto, vamos a estar hablando de vivienda, de ciudad, de desarrollo urbano. Y para hablar de todos estos temas, consideramos muy importante invitar a la parte legislativa. Y bueno, si teníamos que hablar de la parte legislativa, ¿qué tal empezar por la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la diputada Miriam Saldaña? Qué gusto de tenerte por aquí, Miriam. Muchas gracias, Horacio, por este espacio. Para mí es un privilegio el entrar en contacto con tu auditorio y estar dialogando con ellos. Muy interesante porque además todo lo que pase en cualquier ciudad, no nada más en la de México, en materia de evolución urbana, de evolución de la vivienda, de evolución, todo esto tiene que ver definitivamente con la labor legislativa. Lo que no venga planteado en leyes es difícil que no suceda y además es deseable que no suceda lo que no venga planteado en leyes. La ley debiera ser el eje del crecimiento urbano de todo nuestro país. Y bueno, en ese sentido, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Y nuestro otro invitado es, para complementar esta cadena de valor para que el círculo se cierre, es Manuel González, que es director general de la Cámara de la Vivienda en el Valle de México. Pero bueno, gracias, Horacio, por invitarnos. Y bueno, para empezar a hablar del tema, estamos hablando de una ciudad que, independientemente de que el tema de la Asamblea sea el Distrito Federal, yo creo que les queda muy claro que el tema de una ciudad como la de México es metropolitano. Tiene que ver con un montón de municipios conurbados, tiene que ver incluso con temas regionales, porque lo que pasa en la ciudad tiene que ver con lo que suceda en estados colindantes. ¿Cómo percibes esto desde tu posición como legisladora? Horacio, quiero decirte que mucha gente no sabe qué trabajo realmente hacemos los diputados. Quiero empezar por ahí. Los diputados legislamos, que es todo lo que tiene que ver con la creación, reformas o derogaciones de leyes. Gestionamos y fiscalizamos también el trabajo del gobierno. Entonces, en base a esto te puedo decir que cuando a mí me nombran presidenta de la Comisión de Vivienda en julio pasado, tomé la responsabilidad de sacar adelante una ley de vivienda acorde a la realidad de la Ciudad de México. Somos una ciudad con más de 9 millones de habitantes, pero además formamos parte de una metrópoli de más de 22 millones de habitantes. Eso es una inmensa responsabilidad cuando se piensa que a toda esa gente hay que darle vialidades, hay que darle movilidad, hay que darle servicios, agua, luz, recoger la basura, toda una serie de demandas de la ciudadanía que se exigen y que no se puede decir no puedo o no lo voy a hacer. Ahora, el tema de la vivienda es una de las demandas principales de todas las familias y de todos los jóvenes y de todas las personas en una ciudad. Siempre es importante tener un techo donde dormir, tener un techo donde descansar. Entonces, el tema de la vivienda es un tema que trae mucho rezago. Seguramente no solamente en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México yo me estoy dando a la tarea de sacar este tema adelante. Cuando empecé la investigación sobre el diagnóstico de la vivienda en la Ciudad de México, ¿qué es lo que me di cuenta? Que desde el terremoto del 85, que mucha gente perdió su vivienda y que mucha gente entonces se salió de donde vivía para crear campamentos en lo que se les construía vivienda y otra gente se fue a las barrancas. Bueno, pues desde el 85 siguen esos campamentos, claro, y siguen las barrancas habitadas. ¿Qué quiere decir? Que no se está dando la respuesta en materia de vivienda como se debería. Hay temas muy, muy complejos en el tema de una ciudad como esta, ¿no? Vemos, por ejemplo, que las ciudades se han vuelto caras. Entonces, lo caro del suelo y de repente una regulación no lo adecuada que debiera ser, como que provoca que la vivienda sea cara para el mayor segmento de la población. Yo pienso que más o menos estamos en un 70% de la población que no tiene fácilmente acceso a una vivienda de 750,000 o 800,000 pesos, que es lo más barato en que se encuentra una vivienda en el DF, ¿no, Manuel? Es correcto, más o menos 800,000 pesos. Pues es un reto importante, ¿no? Quiero decirte que tocas un punto nodal, el precio del metro cuadrado que se ha encarecido mucho. Y en cuanto a precios, pues aquí tenemos a un gran experto, a Manuel, que él lo mencionará mejor, pero yo quiero decirte qué es lo que ha provocado también este encarecimiento. Se da un círculo vicioso pésimo, ¿verdad? Pero es como parte de un sistema en el que la gente invade terrenos, predios, empujados por pseudolíderes, y digo pseudolíderes porque no todos tienen buenas intenciones. No, hay vivales. Hay vivales
que se aprovechan de la necesidad de la gente por una vivienda y se aprovechan de otras personas también para estar extorsionando a los dueños de los predios. Entonces a la gente le sacan dinero prometiéndoles que un día ahí les van a construir, y a los dueños de los predios les sacan dinero prometiéndoles que van a sacar la gente que tienen en la invasión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da la invasión, entonces el INVI, o sea, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en sus leyes dice que no puede construir en invasiones. Entonces, el INVI no les construye nada y tampoco dejan que ese terreno sirva para ser construido. Entonces, por eso digo yo, se crea un círculo vicioso que encarece más la ciudad, y le encarece porque todas las hectáreas que están libres en la Ciudad de México donde se podría construir, prácticamente todas están invadidas, y eso congela la construcción. Entonces, para mí es importante sacar una ley de vivienda actualizada que sea un espejo de la sociedad, que esté acorde a la realidad de la Ciudad de México, y hacer un llamado para que gobierno federal, gobierno local y iniciativa privada, academia, sociedad civil, todos participemos en que realmente hagamos un programa de construcción de vivienda muy agresivo para responder a la necesidad hoy en día de vivienda social, vivienda popular, vivienda media. Esas tres que son las que más hay que impulsar. Y es un tema muy delicado porque pareciera ser que en la base de la pirámide se agrava el tema porque no hay condiciones creadas de transporte, y lo que estamos provocando, que es parte de lo que se quiere evitar seguramente, es de que la gente que no tiene acceso para comprar una vivienda en la ciudad, la tiene que ir a comprar a 2 horas de camino. Y entonces esas familias después regresan porque a fin de cuentas trabajan en la ciudad, y es yo creo que el círculo vicioso que es el tema que hay que romper. Fíjate, no, yo nada más comentando. Vamos a un corte y de regreso. No, claro que sí, claro que sí. Platicamos para que nos digas tú qué es lo que está pasando, cuáles son los retos para la parte empresarial de hacer estas viviendas. Por supuesto. Vamos a un corte, volvemos con ustedes. Esto es Vivienda en Verde. Es un buen chisme del DF. Ahorita volvemos. Estamos de vuelta y nos quedamos platicando de todos los retos que hay en esta Ciudad de México. Y Manuel, nos ibas a platicar. Yo creo que es muy complejo que tú nos detalles cómo es que la vivienda se ha encarecido y cuáles son los mayores retos para que los desarrolladores puedan hacer vivienda al acceso a la mayor parte de la población. Gracias, Horacio. Mira, pues complementando un poco lo que dice la diputada Saldaña, yo creo que es importante el tema primero de normatividad. Yo creo que es muy bueno que la Asamblea Legislativa impulse una ley de vivienda. Yo creo que tenemos que entrarle al tema de normatividad ya. Es urgente. Yo creo que hay buenos técnicos en la ciudad, en el gobierno de la ciudad. Tenemos que impulsar estas normas, llámense como se quieran llamar. Tenemos que impulsar el tema de densidades, el tema de polígonos, si no viene el tema de colonias, abrir el tema de vivienda en distintos polígonos de la ciudad. Eso precisamente lo que haces es despresurizas el tema de los precios. Los terrenos hoy en día, pues sí, efectivamente, al no haber vivienda, al carecer de vivienda, normalmente ahorita se están haciendo cerca de 20,000 viviendas al año. Para una ciudad de este tamaño, pues es ridículo. Se estaba construyendo un ritmo de 40,000 al año. Se llegaron a construir hace quizás 5 o 6 años 40,000 viviendas. Y entonces, efectivamente, ahorita hay pocas viviendas y efectivamente los precios del suelo se han encarecido. A mayor oferta de terrenos, a mayor ampliación del tema de normatividad de densidades, efectivamente eso va a despresurizar, y lo que va a hacer es que haya todo tipo de vivienda. Yo creo que bajo un programa con la Asamblea Legislativa, como dice Miriam, con el gobierno federal, ahorita vamos a platicar de los nuevos esquemas del Infonavit y Fobiste para la ciudad que traen muy buenos. Yo creo que sí podemos, ese tope que hablabas de los 800,000 pesos, llegar quizás a 600,000 pesos. Claro. Incluso buscar apoyos federales, ¿no? Recordemos que la Ciudad de México, pues, como todas las capitales del mundo, tiene que crecer hacia arriba, Horacio. No es posible que en muchas colonias pues, tengas 3 niveles para construir vivienda. Más o menos el target que se utiliza para una vivienda, sobre todo popular, son 6 niveles aproximadamente en cualquier parte del mundo. 4 o 5 niveles quizás, ¿no? Entonces, pues efectivamente esto ha encarecido a la vivienda. Yo creo que tenemos que buscar una normatividad, lo que decía la diputada, y pues trabajar todos en conjunto. Desde el 97 no hay un tema de normatividad en la Ciudad de México. Yo creo que ya es momento, ya es otra época, ya es otro ritmo. Se tiene que abrir el tema de infraestructura. Efectivamente, al llegar la inversión privada, te apuesto que se va a
por el pago de derechos de mitigación de los articulados, de los artículos 300 y todo, pues va a haber mayor recursos para el tema de infraestructura hidráulica, para el tema de calles, pavimentaciones, etcétera, etcétera. Ahora, el tema, pienso yo, es que la política pública federal ya viene orientada a hablar de densidad, viene orientada a hablar de verticalización. ¿Es esa la visión que habría para la ciudad? ¿Tú compartirías con lo que dice Manuel, con la experiencia de la iniciativa privada en desarrollo de vivienda? ¿Tú coincides en que hace falta que la ciudad sea más densa, más compacta, más vertical? Tenemos que urbanizar inteligentemente. No más Santa Fe. ¿Por qué digo no más Santa Fe? Porque Santa Fe es un espacio que no se pensó para peatones, es un espacio para coches, es un espacio que expulsó a las clases económicas de un cierto nivel hacia abajo, los expulsó. No existe un solo parque público en toda la zona. Entonces, no más Santa Fe en la Ciudad de México. Necesitamos una urbanización inteligente. Para ello, he entrado en contacto con gente de la academia, de la Facultad de Arquitectura, del Colegio de Ingenieros Civiles, con la misma ONU Habitat, porque hay que ver qué se está haciendo en el mundo para redensificar urbanizando con inteligencia. Y en esta ley de vivienda que me está tocando trabajar, quiero plasmar todo eso bien claro. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, hay zonas que sí pueden crecer hacia arriba y hay zonas que tenemos que conservar como patrimonio cultural de la ciudad, bajitas. Por ejemplo, el centro de Coyoacán. Sí, claro. El centro de Coyoacán, el centro de San Ángel, tienen que seguir siendo pueblos porque son parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y una ciudad que pierde su arquitectura, pierde su turismo y empieza a perderlo todo. Ahora, también tenemos que convivir con la ecología. Hace poco un amigo empresario me decía, fíjate que mi oficina está en Polanco, en un edificio muy alto, y las águilas y los búhos en la noche han chocado con el edificio y los encontramos en la banqueta muertos en la mañana o heridos. Digo, qué lástima que no estemos tomando en cuenta a los animales, a las aves que traen un radar, que se ha creado ese radar durante miles de años y que necesitan también convivir en la ciudad. Por ello estoy manejando capitulados en la ley de vivienda para hablar de corredores verdes y corredores azules. Corredores verdes que sean de vegetación para dar esos corredores a los animales, a las aves que atraviesan la Ciudad de México, a las aves migratorias que pasan por el Valle de México. Y los corredores azules son áreas con agua, porque también hay que decirlo, todas esas aves migratorias también necesitan espacios azules donde posarse. Entonces, tenemos que urbanizar inteligentemente y no estar a la expectativa del siguiente sexenio o el próximo secretario al frente de Seduvi a ver qué norma se le ocurre, ¿verdad? No podemos trabajar con ocurrencias. Necesitamos una ley que esté lo suficientemente clara, universal, general, para que no haya necesidad de estar inventando nada y que las reglas estén bien claras y que los constructores puedan construir también en esa libertad y seguridad de que nadie va a venir a clausurarles porque no están haciendo nada fuera de la ley. También necesitamos que la sociedad civil esté tranquila de que el patrimonio de la ciudad lo vamos a conservar como patrimonio, que nadie va a estar tumbando edificios centenarios o históricos. Lo dices muy bien. Lo ideal es que una ciudad de este tamaño esté con un marco regulatorio claro, transparente, bien comunicado, bien informado a la sociedad y con un horizonte de largo plazo que no estemos viendo a ver si depende de la ocurrencia del nuevo jefe de gobierno o del nuevo delegado o del nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Eso me parece muy importante. ¿Les parece que vayamos a un segundo segmento comercial y regresamos para darle matarile al programa? Adelante. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Amigos, seguimos en Vivienda en Verde y antes que nada los invito a estar en contacto en nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter estamos en @Vivienda en Verde y @Horacio_Urbano. Y ahí vamos a estar platicando con ustedes. Y bueno, diputada, nos quedamos platicando con este tema tan importante de hacer planes que trasciendan el tiempo.
bien planteados, que trasciendan el tiempo, pero una parte muy importante, y Manuel seguramente va a estar de acuerdo, es que estos planes tienen que ir acompañados de los planes de inversión. Tiene que haber inversión en infraestructura, y creo que la gran virtud de la vivienda es que el gobierno debe acompañarse con la iniciativa privada, que son los que deben hacer toda la parte de hacer viviendas, centros comerciales, parques industriales, todo esto. ¿Cómo ven ustedes este tema de cómo lograr que fluya la inversión para infraestructura y cómo permitir que la iniciativa privada pueda invertir su lana en esto? Mira, yo creo que complementando, lo dijo muy bien la diputada, certidumbre. Yo creo que el tema de la ley de vivienda, el tema de una normatividad, darle certidumbre a las empresas. A ver, las empresas están para generar riqueza, eso evidentemente lo sabemos. El empresario busca normas claras. El empresario bajo un buen esquema de inversión puede hacer cosas maravillosas como se hace en cualquier parte del mundo, proyectos mixtos, corredores verdes que tanto decía la diputada. Yo creo que tiene mucho que ver en una participación, por supuesto, de la parte política de la ciudad, de la parte académica y de la parte de la iniciativa privada. Yo creo que están las reglas, o sea, si ya viene una ley de vivienda, el tema de normatividad que ahorita ha estado parado en la Asamblea y que obviamente como iniciativa privada lo que pedimos a la Asamblea es que dejara un tema político para hacer un tema por el bien de la ciudad. La iniciativa privada, la Canadevi, como algunas otras asociaciones, incluso la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, estamos más que puestos para invertir en esos corredores que tanto se dice. Y yo creo que esa es la clave, Horacio, ¿no? Buscar esos esquemas. Y la ciudad, bueno, pues evidentemente es una ciudad donde no tiene muchos espacios, pero se pueden crear. Hay parques de bolsillo, todavía hay ciertas reservas en ciertas zonas, donde evidentemente respetando la industria se pueden hacer cosas maravillosas en bodegas abandonadas, donde se pueden hacer proyectos mixtos de industria, de vivienda, de centros comerciales, incluso espacios, parques, ¿no? ¿Por qué no decirlo? ¿no? Y hay intervenciones ya de gran calado que van a marcar también, van a detonar ciertas áreas de la ciudad, como es el caso del aeropuerto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en esta ley de vivienda estaría contemplado que donde hay un proyecto de ese tamaño, pues alrededor se va a generar vivienda y una serie de cosas, que lo ideal es que ya esté debidamente planeado, ¿no? De hecho, nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, trae 9 proyectos muy sólidos, muy grandes, muy ambiciosos para la Ciudad de México, que son las zonas de desarrollo económico y social, las ZODES. Esto va a ser un gran detonador de la industria de la construcción, y hay que decir que con la industria de la construcción se vienen por lo menos 40 otros ramas y sectores para arriba junto con este florecimiento. Ahora, yo quiero decirte que una de las acciones que emprendí apenas tomé el cargo de presidenta de la Comisión de Vivienda fue reunirme con todos y cada uno de los actores, tanto locales como federales, en el tema de la vivienda, cosa que, digo, no es por hablar bien de mí misma, pero me felicitaron en el tema federal porque me dijeron, nunca nos había buscado una diputada local para este tema, que es un tema que tenemos que trabajar de la mano lo federal con lo local. Bueno, ¿qué es lo que me di cuenta al estar dialogando con las instancias federales? Que hace más de 2 sexenios y lo que va de que no construyen vivienda social ni popular en la Ciudad de México. Están construyendo en los estados aledaños. Entonces, por ejemplo, hay más de 171,000 empresas que cotizan al Infonavit, con un universo de aproximadamente 5 millones de derechohabientes. Estos derechohabientes le dicen al Infonavit, ¿cuál es la oferta para que yo utilice mi crédito que tengo contigo? Y no dicen, pues en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, por allá. Entonces, la gente al sentir que no tiene opciones, compra en esos lugares tan lejanos de su lugar de trabajo, y entonces empiezan los infiernos con los trayectos interminables, y al final, ¿qué pasa? Esas ciudades que se crearon satelitales al Distrito Federal empiezan como ciudades dormitorio, donde la gente nada más va a dormir, y terminan muchas como ciudades fantasmas, abandonadas, porque llega un momento que la gente dice, yo prefiero amontonarme en la Ciudad de México en hacinamientos. Hacinándome con otras familias que estar haciendo esos trayectos. Perdón, Horacio, complementando el tema del Infonavit ahorita que está diciendo, dando esos datos, de esos 5 millones de derechohabientes, 1,113,000, escucha lo que te voy a decir, y eso está dicho por el Infonavit, tienen ya un crédito calificado. Tendrían derecho al crédito. Sí, tienen un crédito calificado por el monto de sueldo que tienen,
de entre 700 a 1.400.000 pesos. Eso da un target perfectamente para comprar vivienda dentro de la Ciudad de México. Y te voy a dar otro dato. Ese 90% de ese 1.113.000 ganan más de 22,000 pesos mensuales. La Ciudad de México es una ciudad donde prevalece la clase media. Se requiere vivienda popular, por supuesto. No se puede hacer vivienda de interés social, pero sí vivienda popular y mucha vivienda media residencial para todo tipo de sectores y todo tipo de cotizantes del mismo instituto, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es clave lo que dice la diputada, ¿no? Aparte, cuando hablamos de redensificar, hay que hablar de polígonos, porque si hablamos de colonias es cuando la gente se asusta, dice, ¿qué va a pasar en mi colonia? Porque las colonias hay unas muy grandes. Entonces tenemos que hablar de polígonos. Hay polígonos donde a nadie molestaría que crecieran para arriba, porque alrededor tienen grandes vialidades y porque cercano no hay ningún espacio patrimonio de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces todo esto tenemos que tenerlo claramente, incluso por ley de transparencia en algún portal. La CEDUBI puede, ya después de que generemos esta ley de vivienda, que tengamos el acuerdo de cómo vamos a redensificar, qué espacios pueden crecer hacia arriba, cuáles vamos a respetar bajos, que todo esto esté en un portal para que esté claro para todos. Y también un tema que quiero poner sobre la mesa es sobre las zonas industriales, porque, por ejemplo, yo veo con preocupación que antes de nuestra legislaturas pasadas, cambiaron el uso de suelo en ciertos predios de la zona industrial de Iztacalco. ¿Cómo es posible si la zona industrial de Iztacalco es la zona industrial mejor ubicada geográficamente de toda la Ciudad de México? Claro. Porque es la única zona industrial que tiene un aeropuerto al lado, que tiene 2 autopistas cercanas y vialidades tan anchas todo alrededor. Y además, Iztacalco es una delegación geográficamente muy pequeña, en territorio muy pequeña y una de las más densamente pobladas. Nada más la colonia agrícola oriental ya tiene alrededor de 110,000 habitantes. O sea que es una colonia que tiene más habitantes que muchísimas ciudades en toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es posible que le quitemos zona industrial a Iztacalco, que necesita fuentes de trabajo para toda esa gente? Fuentes de trabajo que queden cerca de su lugar de habitación. El tema yo creo que es una planeación integral que recoja todo lo que tú dices, que tienes toda la razón. Y diputada, vas a tener que venir de nuevo porque se nos acabó el tiempo. Estoy para servirles y me encantaría ir tocando más temas sobre la ley de vivienda, porque es muy amplia y es de interés para toda la ciudad. Diputada Miriam Saldaña, muchísimas gracias. Gracias a ti, Horacio. Manuel González, muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Amigos, esto fue Bien en Verde, hablando de la Ciudad de México. Gracias.